Amén y amén. Mis amados hermanos, antes de continuar con la tercera clase, vamos a terminar rápidamente los dos temitas que dejamos pendientes de la clase anterior. ¿Sí se acuerdan cuáles eran, verdad? No todos al tiempo porque después les dije que leyeran sobre la justificación. Exacto, y los tipos de investigación. ¿Sí leyeron las diapositivas? ¿Sí las estuvieron hojeando? La diapositiva está todo el material que estamos dando. Inclusive se les anexó el libro. El libro explica un poco más amplio el tema, pero es una herramienta de ayuda. Entonces vamos a ver rápidamente lo que es la justificación. Entonces, eso está en la diapositiva anterior. Juan Camilo, ¿tienes la posibilidad de presentar la diapositiva de la clase 2? Si la puedes presentar bien, si no, yo la enuncio de este lado. Ok. La justificación decíamos que era la respuesta a la pregunta problema. Es decir, ¿por qué es importante la investigación? Debe describir, o la justificación debe ser clara y concisa, y debe describir la importancia del tema dentro de la población estudiada. Recordemos que nosotros, bueno, ustedes escogieron, ya estuve viendo algunos de los trabajos. Más adelante, son las 5 últimas diapositivas. Continúa. Donde dice justificación. Bueno, les decía. Ahí, correcto. Les decía que la justificación responde a la pregunta, es decir, el por qué es importante la investigación en el campo que vamos a escoger. Y debe describir la importancia del tema dentro de la población que se estudia. En este caso, los dos temas que acabé de ver con ustedes enmarca dentro de este tema la justificación, porque ustedes van a estudiar una población específica. En el caso tuyo, los vecinos que están alrededor, el impacto evangelístico, y en el caso del pastor, es el impacto que está teniendo el estudio de la confesión de fe dentro de la congregación, o sea, qué piensan las personas con respecto a la confesión. Entonces, la justificación debe ir por ese lado, o sea, responder a esa pregunta, el por qué. Ahora, Brión define lo siguiente, dice, es posible uso o aporte que hará la investigación en el plano práctico o teórico. Pero la justificación explica las razones que lo motivaron a ustedes como investigadores, por qué lo motivaron, cuál es la importancia y de dónde surge la necesidad de la investigación. Es decir, el nombre lo dice, hay que justificar el porqué del estudio. ¿Cuál fue la pregunta problema? Un ejemplo, ¿cuál fue la pregunta problema? Entonces justifiquen por qué esa pregunta. ¿Qué desean ustedes desarrollar con la investigación? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué desean responder? ¿A qué interrogante desean responder? La justificación debe ser clara y concreta, pero va amarrada con el tema o con la pregunta problema. En nuestro caso en teología, podría responder a las siguientes interrogantes. Un ejemplo, ¿por qué es importante para la teología o para el ministerio? ¿Qué aporta al tema o a la población? En el caso de ustedes dos que están investigando sobre la población. ¿Qué aporta ese tema a la población a la cual están estudiando? ¿O cómo podría servirle a otras áreas de la teología esa investigación? Por ejemplo, Pastor, usted disculpe que lo tome como ejemplo de su trabajo, pero es que me gustó bastante. El tema del pastor, ¿cómo serviría a otras congregaciones esa investigación? Serviría de mucho porque ¿qué estamos tratando de investigar? El impacto que tiene el estudio de la confesión de fe en esta congregación. Y ese mismo estudio podríamos aplicarlo en otras congregaciones, porque ya veríamos cómo reaccionan cierto tipo de personas a este tipo de estudios. Entonces es una aplicación práctica de un trabajo de investigación. Y eso nos lleva entonces, la diapositiva, Juan Camilo, anterior, la justificación, y vamos a cerrar. A los antecedentes. La siguiente diapositiva después de esa. Los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes responden a la raíz de qué se hizo la investigación. Es decir, si existen antecedentes o precedentes de esa investigación, si los hay. Se responde si hubieron investigaciones previas acerca de ese tema similares, o por lo general se usan artículos publicados en revistas o investigaciones similares. Ejemplo, voy a hacer una investigación sobre el concepto de familia
Esto es un ejemplo, que tiene los adolescentes de cierta iglesia en particular. Entonces, para ello puedo utilizar como un antecedente el estudio publicado por John McDowell y Bob Hostler en su libro ¿Es bueno o es malo? Podría ser algo como el ejemplo que sigue. ¿Me muestras la siguiente diapositiva, por favor? Hay un breve resumen de lo que John McDowell y Bob Hostler en su libro ¿Es bueno o es malo? Dicen acerca de los jóvenes. Dice lo siguiente, John McDowell en 1916 realizaron encuestas sobre el matrimonio y la familia, la cual fue aplicada a 3.795 jóvenes de las iglesias evangélicas estadounidenses. Esta muestra que la mayoría de los jóvenes, es decir, el 60% definen una familia principalmente como los que aman profundamente a uno o quienes uno ama, lo que significa que se pueden sumar, restar miembros a la familia según los sentimientos, por lo que el concepto de familia ya no se basa en fundamentos legales o bíblicos, sino en un sentimiento temporal de una persona. Lo que le quiero mostrar es que esa es una raíz, es decir, nosotros nos podemos apoyar para nuestra investigación en otras investigaciones que otras personas hayan hecho. Es decir, voy a tomar esto como un ejemplo. En el caso que vamos a estudiar de los jóvenes, yo puedo decir, bueno, como antecedente tenemos el estudio que hizo John McDowell, que se le aplicó a tantos jóvenes y arrojó como resultado esto. Investigación que quiero mostrar entonces, siguiendo esos patrones, vamos a encontrar o vamos a determinar como un punto de partida exacto o un marco de referencia. Simplemente es una piedra de apoyo, por decirlo de esa forma, que nos va a servir a nuestra investigación. Y luego vamos a encontrar después de eso los tipos de investigación según el alcance hacia quien va dirigido la investigación. Entonces, hay diferentes tipos de investigación. Hay estudios exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. Ahora, ¿qué significa cada uno de esos? Vamos a verlo brevemente. Los exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación que es muy poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Por eso se llama exploratorio. ¿Sabes lo que es explorar, verdad? Cuando uno va a explorar es porque nunca antes alguna persona había llegado ahí, entonces vamos a explorar. Dice, no, vamos de exploración, o sea, vamos a investigar o nos vamos a sumergir en algo que antes nunca había sido investigado. Hay otro tipo de estudios que son los descriptivos. ¿Qué se busca con estos estudios? Se busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a un análisis. Por ejemplo, el del pastor es un descriptivo, el tuyo es un descriptivo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la importancia dentro de un grupo de personas que tiene cierto tema. Tenemos estudios correlacionales. Es decir, estos estudios correlacionales miden el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular. Ejemplo, la utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de una u otra variable relacionada. Más que todo, esos correlacionales se utilizan para los científicos, para pruebas científicas. Es decir, un ejemplo, estoy colocando un ejemplo, ¿cómo afectaría el aumento de la temperatura en los niños de 2 a 3 años? Entonces, si yo aumento la temperatura, se va a afectar su comportamiento y así sucesivamente. O sea, se correlacionan una variable con la otra, simplemente. Y estudios explicativos que están dirigidos a responder causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Ejemplo, en el tema de la política que estamos viviendo actualmente en nuestro país, se pueden hacer análisis cómo responde cierto grupo de personas a ciertas campañas políticas. No voy a dar nombre de candidatos porque no estamos haciendo política aquí, simplemente de esa manera de ejemplo. No, que vino el candidato de X partido, entonces la gente reaccionó de una forma eufórica, que vino de Y partido y la gente reaccionó de otra forma. Entonces, esos son explicativos, tienden a explicar un fenómeno. Otro ejemplo es cómo se comportan los jóvenes del siglo XXI con respecto a las tecnologías y las redes sociales. Eso es un fenómeno, porque la mayoría de los jóvenes hoy en día acuden a las redes sociales. Entonces,
es como la forma de explicar los estudios explicativos. Pero es importante determinar que el tipo de alcance de nuestra investigación, ya que esto nos va a ayudar a precisar lo que vamos a realizar y por ende nos ayudará a definir nuestro marco metodológico. Por lo que alcanza a ver, ustedes están en el segundo punto, en los descriptivos. Entonces, como conclusión para cerrar el tema de lo que era la justificación y los marcos de referencia, podemos decir que los referentes iniciales, es decir, donde vamos a basar nuestro trabajo, son de suma importancia, ya que estos nos ofrecen una guía, es decir, nos van a mostrar la pauta, nuestra referencia inicial, nos va a dirigir en todo el proceso de investigación. Entonces, número 1, es importante definir el problema, hipótesis, objetivos y demás puntos de los referentes iniciales de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos correctamente, vamos a comenzar correctamente nuestra investigación. Se ha dado el caso de que al definir el problema, lo definimos de una forma errada y avanzamos en la investigación, y cuando ya estamos en un 50% de avance de investigación, nos damos cuenta que el tipo de problema o la pregunta planteada está mal. Nos toca perder ese tiempo y volver a comenzar de nuevo. Es importante definir el problema y cómo vamos a aplicarlo. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nos tomemos el tiempo adecuado en esta etapa de la investigación para que la investigación pueda marchar sobre ruedas. Es decir, hay que tomarse el tiempo para saber cuál es el problema que vamos a plantear. Y con eso terminamos nuestra clase anterior. Ahora sí, vamos a entrar en la clase de hoy, que es el marco teórico. Como ustedes saben, ustedes me van a presentar como trabajo final, Juan Camilo Puerta, marco teórico y el marco metodológico. ¿Se acuerdan? O sea, no les voy a decir que desarrollen toda la investigación. Ustedes van a entregarme el tema, objetivos generales, objetivos específicos, justificación, marco teórico y marco metodológico. Hasta ahí se lo voy a dejar el trabajo. No les voy a decir que lo desarrollen. Ojo, para el trabajo que me van a presentar. Pero si ustedes consideran que ese trabajo es importante, ustedes pueden hacerlo a manera de ejercicio ustedes y hacerlo en su congregación o desarrollar el tema. ¿Sí? Y si necesitan de mi ayuda, con mucho gusto los estaré orientando en eso. Pues la idea es que tengamos los conceptos claros para poder hacer un buen trabajo de investigación. Entonces, en la noche de hoy vamos a entrar a ver lo que es el marco teórico. El marco teórico, que también se conoce como marco conceptual. En algunos libros lo van a encontrar como marco teórico, en otros libros lo van a encontrar como marco conceptual o marco de referencia. Pero es lo mismo, es un sinónimo. Marco teórico, marco conceptual o marco de referencia. Su nombre lo indica, es un marco que nos va a servir de referencia para desarrollar nuestra investigación. ¿Y qué es el marco teórico? Es el paso siguiente que viene después de haber planteado nuestro problema y que este sustenta teóricamente el estudio que vamos a realizar. O sea, el marco teórico es la teoría que sustenta nuestra investigación. Entonces vamos a definirlo. Se podría definir el marco teórico como una elaboración conceptual de la posición del investigador en relación a lo que le interesa estudiar. Según Briones, en el libro que les decía anteriormente, dice lo siguiente: el uso. Juan Camilo, si quieres prende este televisor. Veo que el doctor está corto de vista. Como están de frente acá, que vean este. Brion define lo siguiente: el uso de una o más teorías en las cuales se fundamenta directamente el problema de investigación. Es decir, esas teorías pueden haber sido propuestas por otros investigadores, como también, sin perjuicio de su propia aceptación,
pueden contener modificaciones a tales teorías hechas por un investigador o bien contener una teoría elaborada por el propio investigador. En pocas palabras, el marco teórico nos va a definir hacia dónde vamos y nos va a sustentar nuestra investigación. Es decir, en qué nos estamos basando nosotros para llevar a cabo dicha investigación. Entonces, como un propósito, exacto. Pero entonces puedes utilizar ideas propias o puedes utilizar ideas de otros estudios que existan previamente a esa investigación. Por ejemplo, en el caso de que vamos a investigar sobre el impacto que tiene la evangelización sobre cierto grupo de personas, podemos utilizar investigaciones que se hayan hecho sobre el tema de evangelización. Pues podemos decir, bueno, nuestro marco teórico nos basamos en esto porque en 1973 se hizo una investigación psicosocial con referente al impacto que sufren las personas cuando son evangelizadas por primera vez y toda esa cuestión. ¿Me hago entender? O sea, por eso lo dice, es el marco teórico, el marco de referencia. ¿Cuál es nuestra referencia que nos va a decir por dónde vamos a guiarnos para nuestra investigación? Es plantearlo desde el punto de vista exacto. O sea, es el punto de vista teóricamente por donde vamos a comenzar nuestra investigación. Entonces, el marco teórico como proceso y como producto. Marco teórico es un proceso y es un producto. ¿Por qué es un proceso? Porque se hace progresivamente y es un producto porque es el que vamos a utilizar para nuestra investigación. ¿Y por qué se le llama marco teórico como proceso y producto? Esto debido a que se describe tanto el proceso de revisión de la literatura como la redacción de un documento, y este marco teórico debe ser un capítulo de nuestra investigación, porque es quien sustenta teóricamente nuestra investigación. ¿Alguna pregunta con respecto al marco teórico? Miren, el marco teórico consiste básicamente en una revisión de la bibliografía existente acerca del tema que se está investigando. ¿Esto con qué está relacionado? Vamos a ver si vinieron en la clase anterior. No todos al tiempo. ¿Se les olvidó? No. Miren lo que el marco teórico consiste básicamente en una revisión de la bibliografía que existe acerca del tema que se está investigando. ¿Con qué está relacionado con algo que vimos en la clase anterior? Cuando les mostré una lista, ¿se acuerdan? Está relacionado con las fuentes. Está relacionado con las fuentes. O sea, ¿de dónde vamos a extraer nuestra investigación? El marco teórico está relacionado con las fuentes. Es decir, si las fuentes de nuestra investigación son fidedignas y si se pueden utilizar para nuestra investigación. Entonces, el marco teórico está ligado a la fuente. ¿Hay bibliografía existente con respecto a ese tema? Sí, la puedo utilizar para mi marco teórico. Así es. Porque si no se corre el riesgo, que yo me quede con un punto de vista obsoleto, equivocado. O sea que necesariamente tú debes ahora sí ir a la fuente. Buscar qué tiene, así estés equivocado. Así es. Yo tengo que saber qué hay al respecto y ahora sí que... Recuerdan que en la clase anterior hablábamos de que deberíamos ser conocedores del tema que vamos a investigar. Hace referencia a eso. Entonces, si tenemos una buena fuente de investigación y son fidedignas y se acomodan o se pueden aplicar a lo que estamos investigando, las vamos a utilizar. Yo tengo una experiencia que quiero compartir con vosotros que ayuda. Cuando me tocó la tesis que estoy trabajando, antes de seguir estudiando, eso me ayudó a revisar la literatura
Yo creía que dominaba el tema. Cuando comenzó a leer, porque me hicieron ver toda la bibliografía claro. Encontré que cada vez que jugaba un verso tenía que corregir otro, tenía que subir. Y ahora sí, cuando ya leí todo, me di cuenta el beneficio es, porque ya está uno montado sobre el tema. Exacto. Entonces, eso confirma que necesariamente hay que ver eso siendo pertinente. Lo pertinente, correcto. Claro. Por eso es importante en nuestros temas de investigación saber elegir las fuentes o sobre qué fuentes vamos a trabajar. Un ejemplo, voy a colocarle un ejemplo. Si nosotros vamos a hacer un estudio sobre el impacto evangelístico que tienen las iglesias reformadas en Colombia, yo no voy a utilizar como fuentes un libro de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová no creen lo que creen los bautistas reformados o que creen los reformados. Entonces, hay que saber elegir las fuentes. ¿Sí? El marco teórico está muy ligado a esta cuestión. Claro, exacto. Por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo, voy a investigar sobre el impacto evangelístico que tiene la evangelización en las iglesias reformadas y voy a mi marco teórico. No, es que yo me basé en el estudio que hizo Juan Francisco Gutiérrez sobre las iglesias testigos de Jehová en Colombia. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que estamos investigando? Absolutamente nada. No sustenta, ¿sabes? Deja sin piso o deja sin fundamento nuestro marco teórico. Y ya partiendo de ahí sabemos que toda la investigación va a estar errada. Entonces, les decía, de la revisión de la literatura que vamos a utilizar para nuestro trabajo, se selecciona el material que es pertinente para nuestra investigación. O sea, es decir, es aquel material que nosotros consideramos que van a apoyar nuestra posición teórica con respecto al tema que se está investigando. Y el material buscado debe especialmente apoyar nuestra posición teórica del problema. Entonces, nosotros debemos posicionarnos en el marco teórico, debemos posicionarnos teóricamente, es decir, aunque hay diversas teorías, uno debe utilizar una y mencionar que se está posesionando de las mismas. Mire, yo subrayé lo que viene allí. Es importante tomar solo el material que apoya nuestra posición. Puede existir mucha literatura acerca del tema, demasiada literatura, pero nosotros solo vamos a utilizar aquella que está apoyando directamente nuestra investigación. Como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que escoger solo la literatura que va a apoyar nuestro tema de investigación. Por ejemplo, en relación a una investigación que se titula Las estrategias de evangelismo más eficientes según la manera en que fueron evangelizados los miembros de la Iglesia Reformada Juan Calvino. Hay que incluir un espacio donde nosotros vamos a definir qué se entiende en nuestra investigación por evangelización o por evangelismo. Entonces podemos hacer preguntas, es decir, predicar el evangelio sin importar la respuesta que tengamos, o que la persona dé una respuesta positiva al evangelio. El evangelio es un proceso, es un suceso. Entonces debemos buscar una teoría que respalde nuestra definición de evangelio. Podemos utilizar la Biblia como claro, es la mejor fuente, pero podemos utilizar otras fuentes de investigación, otras personas que hayan estudiado acerca del tema de la evangelización o del evangelismo o del impacto de la evangelización en los nuevos creyentes. Entonces, un consejo, el marco teórico se redacta en forma de bosquejo. ¿A quién le gusta hacer bosquejos? Yo creo que a todos nos gusta hacer bosquejos sobre un tema. A veces hacemos un bosquejo y a medida que vamos estudiando vamos corrigiendo el bosquejo y lo vamos adecuando a lo que realmente queremos. Entonces un bosquejo debe llevar títulos, subtítulos, debe incluir citas de lo que dicen diversos autores sobre el tema que estamos estudiando o investigando. Entonces para ello se recomienda que utilicemos las formas correctas de citación textual. Un ejemplo, cuando se hace una citación textual, se coloca entre comillas lo que se está citando. Esos son a maneras de ejemplo.
Pero mis amados hermanos, es importante recordar que en el marco teórico no debemos emitir juicios de valor, sino solamente enunciar lo que dicen los autores y nosotros sí depender de una postura que hemos adoptado. Recuerden que en el marco teórico nosotros no hacemos juicios de valor. Que el juicio de valor lo vamos a hacer es en las... ¿Dónde? Exacto, las conclusiones. Recuerden que en el marco teórico simplemente es el panorama donde nos vamos a sustentar para llevar a cabo nuestra investigación. Por lo tanto, no podemos hacer juicios de valor en el marco teórico. Los juicios de valores se hacen es en las conclusiones, donde ya podemos concluir el porqué de la problemática o del problema o de la investigación. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, Juan Camilo. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Para tenerlas en cuenta. Según Fernández y Batista, en su libro Investigación, ellos definen que el marco teórico debe cumplir las siguientes funciones. Yo se las enumeré, son 7. Número 1, ayuda a prevenir errores que se han cometido con otros estudios. Por eso les decía lo importante de tener un buen marco teórico. Número 2, nos va a orientar sobre cómo se hará el estudio. Es decir, es nuestra brújula. Número 3, es una guía al investigador para que se centre en el problema en específico. Número 4, documenta la necesidad de un estudio. Número 5, conduce al establecimiento de una hipótesis. Número 6, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y número 7, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Estas son algunas de las funciones que tiene un marco teórico. Pero así como hay unas funciones, hay unas etapas en las cuales debe elaborarse el marco teórico, que son las siguientes. Hay 2 etapas principales. Número 1, les decía anteriormente, que es la revisión de la literatura, que consiste en detectar, obtener y consultar ¿qué? Bibliografías y otros materiales que puedan ser útiles para el estudio en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo y que nos va a permitir extraer, nos va a permitir recopilar la información más relevante y necesaria que atañe a nuestra investigación. Y número 2, la construcción del marco teórico. O sea, ya la construcción como tal, es decir, luego que ya tenemos la información que seleccionamos previamente, o la información que es pertinente para nuestro trabajo, la bosquejamos en una forma creativa, dándole una estructura lógica, y allí es cuando entonces comenzamos a escribir nuestro marco teórico. Les voy a mostrar un ejemplo de un bosquejo de un marco teórico sobre una investigación que se llama así. Miren el título de la investigación. El título se llama El abordaje preventivo y de reducción del impacto del VIH-Sida por parte de los líderes eclesiales de la Iglesia Cristiana Reformada de Esparza. Así se llama el problema, o así se llama la investigación. Y miren el bosquejo del marco teórico. Lleva un capítulo, decía que debe contener un capítulo, y como tiene capítulo debe contener títulos y subtítulos. El título, marco teórico. Como subtítulo encontramos entonces información básica sobre el VIH-Sida. Recuerden el título de la investigación, abordaje preventivo y reducción del impacto del VIH-Sida por parte de los líderes eclesiales de la Iglesia Cristiana Reformada de Esparza. Entonces, primero la información básica sobre el SIDA. Si vamos a estudiar el impacto del SIDA, debemos saber qué es el SIDA. Segundo, cuáles son sus definiciones, síntomas, desarrollo de la enfermedad, formas de contagio, contagio sexual, contagio por perforación de la piel, contagio por una madre contaminada, mitos acerca de la transmisión. Eso es un ejemplo. Prevención primaria del VIH. Es decir, contagio por vía sexual, contagio por perforación de la piel, contagio por vía materna, educación preventiva a quienes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Prevención secundaria del VIH-Sida, pruebas de detección del SIDA, consejería y acompañamiento. Y por último, el cuidado.
Entonces, eso es un bosquejo de un marco teórico sobre ese tema en específico. Ahora imagínense el tema de ustedes enmarcado allí y ustedes lo van a desarrollar así. Título, subtítulo, por ejemplo, impacto de la evangelización. Entonces, ¿qué es evangelización? Definiciones. Ustedes buscan definiciones. Según la Biblia, la evangelización es esto, y colocan la cita de la Biblia, la cual es evangelización. ¿Ya? Según Martin Lloyd, la evangelización es el método por el cual las personas son alcanzadas por el poder de Cristo, tal. Y así sucesivamente. Después definen cuáles son los métodos. O sea, me estoy dando un bosquejo y ese es el ejemplo de cómo podemos llegar nosotros a hacer, completar lo que es el marco teórico. Entonces, en resumen, podemos decir que el marco teórico es la piedra angular que nos va a ayudar a definir cuál es nuestra investigación. ¿Por qué? Porque es quien va a fundamentar la investigación. Con el marco teórico nosotros definimos cuál es la teoría necesaria para llevar a cabo nuestra investigación. Y algo muy importante, hay que tener en cuenta que este paso nos da un acercamiento teórico al problema que nosotros deseamos investigar, es decir, nos va a dirigir al siguiente paso, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el marco metodológico. Ya vimos el marco teórico, es decir, toda la literatura y todo aquello que nos va a ayudar a desarrollar nuestro tema, y ahora viene el metodológico, es decir, la metodología que vamos a utilizar para desarrollar nuestra investigación. Entonces, ¿qué podemos decir en el marco metodológico? El marco metodológico va a responder a una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo se hará la investigación? Ya sabemos que en el teórico es toda la literatura conforme a nuestra investigación, pero el metodológico es qué metodología voy a utilizar, cómo la voy a desarrollar, qué técnicas utilizaré en este proceso de investigación. Algunas personas lo llaman diseño metodológico, pero es lo mismo. Y Brions en el libro define lo siguiente: el marco metodológico de una investigación es la estrategia que se utilizará para cumplir los objetivos de esta investigación. Recuerden que nosotros planteamos objetivos generales, objetivos específicos. Entonces, la metodología o el marco metodológico nos va a decir qué herramientas o qué estrategias utilizamos para cumplir los objetivos que planteamos allá. Recuerden que todo trabajo de investigación tiene unos objetivos, es decir, qué deseamos alcanzar con nuestra investigación. Entonces, el marco metodológico nos va a decir, para alcanzar esta investigación voy a utilizar estas herramientas. En pocas palabras, eso es lo que hace un marco metodológico. Pero el marco metodológico se divide en 4 partes fundamentales. Tenemos allí, número 1, el enfoque o tipo de investigación. Ya lo vimos en la clase anterior, si va a ser cuantitativo o va a ser una investigación cualitativa. Número 2, el método de investigación. ¿Qué método vamos a utilizar para desarrollar esa investigación? Número 3, población, es decir, sobre qué población voy a trabajar en mi investigación. Y número 4, qué instrumentos de investigación voy a utilizar. Que eso lo vamos a desarrollar ahora en la clase que estamos viendo. Entonces, veamos el punto número 1, el enfoque o tipo de investigación. Es decir, en la clase anterior vimos que habían 2 tipos de investigaciones que podíamos utilizar: cuantitativa o cualitativa. ¿Quién me recuerda que es una investigación cuantitativa y que es una investigación cualitativa? Y le pongo un 5. No, todos me tienen que presentar. Eso no es válido. Todos tienen que presentar trabajo. ¿Se les olvidó? Se les olvidó.
Ajá. Recordemos entonces, si ya tenemos claro qué tipo de investigación vamos a utilizar, entonces en el enfoque debemos definirlo de nuestro marco metodológico, porque es que, miren, antes de continuar, si me voy por un cuantitativo, tengo que utilizar un método. Si me voy por una investigación cualitativa, tengo que utilizar otro método, porque cada una tiene un método de investigación diferente o una metodología diferente. Recordemos que para grandes poblaciones que se hacían encuestas, cuantitativamente se llevaban una tabla, se cuantificaban y se sacaban datos, ¿cierto? Y para las cualidades o cualitativas se hacía sobre un grupo, una muestra pequeña, ¿cierto? Bueno, a eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esta parte es importante porque nosotros debemos describir si nuestro estudio es cuantitativo o cualitativo. Y luego que ya hayamos definido por cuál de las dos corrientes nos vamos a ir en nuestra investigación, explicaremos entonces brevemente en qué consiste el tipo de estudio escogido y por qué se decide utilizar ese tipo de investigación o ese tipo de enfoque. ¿Eso dónde lo vamos a explicar? En la metodología que vamos a utilizar o dentro del marco metodológico. Por ejemplo, en una investigación que se titula Características personales, que es el ejemplo que utilizamos la clase anterior, ¿cuáles son las características personales que contribuyen a la permanencia en la educación teológica en línea según 12 estudiantes del Centro de Estudios Hispanos del Seminario Internacional de Miami? Entonces, en el ejemplo ese podemos definir cuál es la metodología. Veamos la siguiente diapositiva. Ahí. Miren, les voy a repetir el título de la investigación. Características personales que contribuyen a la permanencia en la educación teológica en línea según 2 estudiantes. Miren, ¿cuántos estudiantes son? 2. Del Centro de Estudios Hispanos en línea del Seminario Internacional de Miami. Entonces, como marco metodológico o como ejemplo, se definió el enfoque. Ojo, este apenas es el enfoque, es la primera parte de nuestro marco. Dice, la presente investigación será de tipo cualitativo. Este enfoque utiliza la recolección de datos sin medición numérica. ¿Por qué? Son 2 estudiantes nada más. Para afinar o para descubrir preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Este enfoque es importante en este estudio debido a que el mismo busca comprender la vivencia que tienen 2 estudiantes del seminario o del sistema de aprendizaje en línea y su relación y su permanencia dentro de este sistema de aprendizaje. Con esta misma buscamos explorar a profundidad la experiencia personal de los 2 estudiantes dentro del sistema virtual de aprendizaje para generar una mejor comprensión sobre la contribución de las propias características del individuo en el mantenerse dentro de este sistema. Es decir, esa investigación solamente fue aplicada hacia una población pequeña. Entonces se utilizó un enfoque que cualitativo, porque quería investigar las cualidades de solo una población pequeña. ¿El marco? No, es que todavía no es el marco temporal. Apenas le está definiendo es qué tipo de metodología va a utilizar. Entonces le está diciendo, vamos a utilizar el cualitativo. ¿Por qué el cualitativo? Porque vamos a investigar es las características que llevaron a estas personas a permanecer en el estudio en línea. Sí, claro. Con la misma buscamos explorar a profundidad la experiencia personal de los estudiantes dentro de un sistema virtual de aprendizaje para generar una mejor comprensión sobre la distribución de las propias características del individuo en el mantenerse dentro de este sistema de aprendizaje. Pero vamos a ver. Uh-huh.
que precisamente, y es válida tu pregunta, en el planteamiento del problema tú defines de raíz hacia qué población lo vas a dirigir. Yo les dije, presten atención al título de esta investigación, decía sobre 2 estudiantes. ¿Por qué? Porque nada más eran 2 estudiantes los que estaban haciendo el aprendizaje en línea, para este caso. O sea, no eran 10, si estuvieran 10 estudiantes, entonces lo aplicáramos sobre los 10 estudiantes. Para el caso en que se hizo la investigación, en el ejemplo, solamente habían 2 estudiantes tomando el curso en línea. Se aplicó sobre 2 estudiantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de tu investigación, ¿hacia dónde quieres dirigirla? ¿Hacia toda la población o solamente los que rodean el entorno físico del lugar de la congregación? Entonces, ya ahí está cerrando la población, ¿sí ves? Y allá debes de hacerlo sobre un número determinado. Del planteamiento del problema nos va entonces dando las diferentes pautas hacia donde nos vamos a dirigir en la investigación. Sí, claro. Porque, sí, es que él tiene que utilizar encuestas y hacerlas, separarlas por familias. Ahora, es que es para allá donde voy. Entonces, dentro de la familia tienes que dividir las edades. El tuyo es más complicadito en ese sentido. Pero es más fácil porque tú tabulas edades y los divides por sexo. Hombres y mujeres. Edades entre tanto y tanto. Niños entre tanto y tanto. Y eso te va a dar una idea aproximada de cómo es el impacto sobre esa población. Y tus conclusiones al final podría decirse, estoy colocando un ejemplo, en la población del barrio El Manantial, la población definida entre mujeres entre 50 y 55 años, la aceptación fue de un 60%. Estoy dando un ejemplo. Entre la población de hombres de 30 a 32 años, la aceptación fue de tanto, y entre los niños, y ahí sí lo puedes hacer niños universales, no lo divides entre hombres y mujeres, un ejemplo. La aceptación entre los niños fue que los niños entre 6 a 8 años, este concepto. Entonces, ahí va jugando con la tabulación. Y es buena información para recolectar. Entonces, sí, claro, es que para allá voy. Hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas. Y de acuerdo a eso se va a utilizar también si se van a hacer por encuestas o se van a hacer por entrevistas. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Simplemente estaba mostrándoles cómo debemos escoger o enfocarnos, si es cuantitativo o es cualitativo. Entonces, ¿qué se desea definir en el marco metodológico? Se desea definir cuál método de investigación se va a utilizar y entonces justificar ese uso. ¿Por qué se utilizará ese método de investigación? O sea, ¿cuál es la justificación de utilizar un método o de utilizar otro? Siguiendo siguiendo el ejemplo que les acabo de dar, podríamos redactarse la justificación de la siguiente manera. Preséntame la siguiente diapositiva. No, la anterior. Esa. No, la siguiente. La que dice método de investigación. La que tiene ese. Okay. Entonces, les decía anteriormente, si ya tenemos el enfoque, es decir, cualitativo y cuantitativo, ya sabemos por dónde nos vamos a ir, vamos al siguiente punto del marco metodológico, que es el método que voy a utilizar para investigar. Entonces vamos a definir qué método vamos a utilizar y hay que justificar este método. Seguimos con el ejemplo. En la investigación se utilizará el método denominado método fenomenológico. Sobre este nos dice Rodríguez Gil García en su libro de investigación metodológica, como diferencia fundamental de la investigación fenomenológica, es decir, quiere medir un fenómeno, frente a otras corrientes de investigación cualitativas, destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Es decir, este método es aplicable dentro del presente estudio debido a que el mismo colabora
en la búsqueda del significado de las propias vivencias y explicar la esencia de las experiencias de los propios actores, a saber, 2 estudiantes en línea del Seminario Internacional de Miami. Entonces, mis amados hermanos, con respecto a la elección del método de investigación que nosotros vamos a escoger para nuestra investigación, en el enfoque cuantitativo, sencillamente se recomienda utilizar el método de encuesta, el cual veremos en el próximo capítulo. Sin embargo, en el enfoque cualitativo hay diferentes métodos distintos, los cuales vamos a desarrollar ahora. ¿Ok? Anterior. Ahí. Repito. En el enfoque cuantitativo, sencillamente es recomendable utilizar el método de las encuestas, cual vamos a ver más adelante. Pero en el enfoque cualitativo, son válidos muchos métodos distintos, los cuales vamos a ver en la siguiente clase. Hacemos un break, 5 minutos.